Pues ya he podido ver lo último de Paul Thomas Anderson, un director que no tengo muy vista su filmografía, pero aún así pues he repasado algunas de sus películas antes de este estreno, un estreno que está ahora en cines, ¿no? Con el nombre de Una batalla tras otra, que mucha gente está colocando no solo como posiblemente la mejor película de su filmografía, sino como la mejor película que hemos visto en lo que va de año 2025. Una película que sin duda ha llamado bastante mi atención porque desde que se presentó en festivales parece que está convenciendo mucho y está teniendo muy buena recepción tanto en la crítica más especializada como en la audiencia en general, posicionándola incluso no solo como la posible mejor película de este año del 2025 de lo que vamos, sino como la posible mejor película de toda la filmografía del director. Pues sin más preámbulos, entramos de lleno en la crítica y análisis de la última película que nos ha traído Paul Thomas Anderson, con el nombre Una batalla tras otra. Vamos a ello. Si algo puedo afirmar de este director, de las pocas películas que he visto hasta el momento, incluyendo por ejemplo películas como Licorice Pizza, dentro de las últimas que aparecieron, o Punch Drunk Love, que me gustó y me sorprendió bastante cuando la vi, y ya también entrando en el estreno de Una batalla tras otra, es esta forma que tiene de rodar en sus películas, de dirigir, donde todo acompaña como una mezcla de absurdez en determinadas escenas, de comedia negra en algunos puntos y de situaciones muy surrealistas y muy estrambóticas, pero con un toque muy personal, un toque que lo diferencia y lo distingue de otros directores que a lo mejor quieren utilizar este tipo de fórmula, pero no acaba de ser tan personal como en el caso de este director. Pero en lo que he visto nunca siento que sea forzada la comedia, ¿no? Siento como que muchas veces se ligereza o se suaviza bastante carga dramática que puedan tener sus películas o carga de acción o carga de suspense, con el uso de puntos muy bizarros, de momentos de interacciones entre personajes muy divertidas, muy graciosas, y de llegar a determinadas escenas de manera muy surrealista y todo se va concatenando en algo que te acaba haciendo reír y no sabes muy bien por qué, ¿no? Y en estos ejemplos de películas que os comentaba pues me sucedía y me vuelve a suceder en esta película, en Una batalla tras otra, sobre todo a raíz de adentrarme en el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, que ya os avanzo y no sé si había hecho una crítica de películas de Leonardo DiCaprio, pero para nada es mi actor predilecto, es un actor que reconozco que está en el escaparate como de los mejores que hay actualmente, ¿no? Pero es un actor que eso que te pasa a veces, que te cuesta empatizar con algún actor o actriz concreto, pues me pasa con Leonardo DiCaprio, me cuesta mucho con este actor, pero aquí lo adentra de una manera en esta historia que presenta la película, una especie de historia de revolución, de secuestro, de acción trepidante constante. Los personajes están, como decían las impresiones, están corriendo toda la película tiene un ritmo que, a pesar de durar, tiene una duración de creo que aproximadamente 3 horas, no te da tiempo a pestañear porque todo el rato van sucediendo cosas, y uno de los personajes que mejor reúne esa idea que os quería transmitir de comedia, ¿no? Y de comedia absurda y de alguna manera como de suavizar todo el peso dramático y toda la carga dramática de la película, que yo diría que de las películas que he visto hasta el momento y de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra sin duda es la que tiene más peso dramático y más carga dramática, la historia que representa, pero en esta película con bastante peso dramático, aún así todo ese tono que le implementa a Paul Thomas Anderson, este director, que nos lleva a la comedia y nos lleva a pasar un rato divertido, a pesar de que el trasfondo y el fondo de la historia de lo que se cuenta, y ahí está un poco la magia de la película, creo, a pesar de que el trasfondo sea muy oscuro y muy duro, ¿no? Todo alrededor de esa lucha constante de los Estados Unidos, ¿no? De esa trama subyacente a la inmigración, a la inmigración que llega a los Estados Unidos, a la barrera, a los muros que ponen a la hora de acceder, ¿no? Toda esta parte del paso, ¿no? Hacia los Estados Unidos y la gente pues infiltrándose para poder pasar, para poder cruzar la frontera. Una trama que realmente a nivel de originalidad y a nivel de, dentro de que sea particular para esta película, lo que es pues la trama más general del enfoque que quiere tener de crítica social la película y de sátira, no es algo tan original, y ya ha habido muchísimas películas con esta trama, y quizás uno de los puntos que a lo mejor a mí me ha aportado menos, que me ha faltado un poco más de originalidad en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, es la historia que quería contar. Y ya desde un principio pues tenemos a todo un grupo de revolucionarios, todo un grupo en una primera hora de la película, que junto a la última hora final, yo creo que las dos mejores partes de la película sin duda, y tiene que ver creo con la duración, con que se haya extendido demasiado la película a 3 horas. Igual en algunos tramos se me hubiera hecho un poco menos pesada
si se hubiera recortado un poco, tipo lo que os conté con Boys Afraid no hace mucho, al repasar la filmografía de Ari Aster, pues en esta película me sucede que sobre todo lo que mejor me ha funcionado ha sido la primera hora, donde se presenta pues como a este grupo de revolucionarios, donde conocemos a este personaje de Leonardo DiCaprio, un personaje que tendrá una relación amorosa, que tendrá una descendencia, una hija, que a los años, pasado como unos 15 años en la película, pues desencadenará toda una trama de reclusión, de secuestro y de tener que recuperar a su hija, como el padre de una hija, y esto es un poco lo que aparecía en la sinopsis, tampoco adentro mucho en esto, y bueno, toda esta crítica, sátira social que se lleva haciendo con este tipo de tramas en muchas películas, como digo, pero en esta película consigue que esa primera hora no se te haga como que ya has visto en otras películas lo mismo, sino que lo hace de una manera muy original, ¿no? En la película, para Paul Thomas Anderson, la música era muy importante. En las mismas Licorice Pizza y Punch Drunk Love pasa lo mismo. La música acompaña la imagen constantemente y de una manera que tiene muchos cambios, tiene muchos giros. A ratos es melancólica, a ratos es divertida, a ratos es muy rápida, a ratos se corta de manera abrupta. Y eso acompaña quizás surrealismo no es la palabra más indicada. Sin duda acompañan a lo inesperada que puede ser la trama, ¿no? A lo sorpresiva y a lo impredecible que pueden ser muchos de los momentos que vemos. Sobre todo en esa primera parte donde hay un ritmo, esa primera hora hay un ritmo muy grande, donde aprovechamos para conocer a estos dos personajes de la mujer de la pareja de Leonardo DiCaprio y él. Y también el personaje de Sean Penn, un actor que a mí no me ha dicho mucho en las películas que he visto previamente. Y mira que Mystic River es una de las obras maestras en el cine, ¿no? De esas películas más de thriller y de suspense y policíacas. Y luego también pues tenemos otras películas como The Game, donde también me gustó. Pero no es un actor que destacara mucho, como que a mí pues estuvieran como en mi lista de actores favoritos, ¿no? Pero aquí hace un trabajo de contención de un personaje muy serio, pero a la vez totalmente ido de la cabeza, y que entra en la tónica de la película en esa primera hora y se concentra como estos ideales más arcaicos, más en ese personaje. Pero luego vamos descubriendo interesantemente, la trama se va volviendo, no sé si diría divertida, pero de alguna manera como paródica y satírica, sobre todo. Donde más funciona es también a través de la relación de este personaje con el personaje de la pareja negra, líder, revolucionaria del grupo de Leonardo DiCaprio. Y ahí pues la emparenteo un poco en las impresiones con la película de Eddington, siendo tonos totalmente distintos, siendo directores con visiones totalmente distintas y con manera de hacer cine también diferente, con planos, imágenes y música y cómo combinarlo. Digamos que se encuentran, como se pueden agrupar como este grupo de películas de crítica social. En el caso de Eddington pues también tocaba todo el tema de la pandemia y de las redes sociales. En este caso se centra más en este concepto pues del poder, de quiénes tienen el poder, ¿no? Y cómo se gestiona todo el tema de la inmigración ilegal y el paso a los Estados Unidos y la convivencia y la vivencia en ese lugar, que quizá pues eso se me ha hecho más, como digo, más redundante con muchas otras películas que tratan esto, pero lo hace de una manera pues que totalmente distinta, totalmente sorpresiva y muy interesante. Y sobre todo, si tengo que poner el adjetivo a esa primera parte de la película, es obra muy trepidante, muy entretenida, que no te despegas, no te desenganchas en ningún momento en ese principio, y todo el principio se sitúa como 15 años antes, ¿no? Y luego la trama tiene un salto, y cuando tiene ese salto la trama, años más tarde vamos viendo cómo va evolucionando la relación entre este padre de Leonardo DiCaprio y la hija, ¿no? Esta hija mestiza, y cómo la relación entre todos estos personajes junto al personaje de Sean Penn, toda esta interacción, va a tener mucha importancia en cómo se desencadenan los hechos de la trama en esa segunda parte. Pero creo que el ritmo baja un poco en ese intermedio de la película. Creo que se recupera en la última hora. Hay una última hora de la película cuando se aproximan los personajes a esa zona de la frontera, ¿no? Y donde hay todo el desenlace narrativo y el desenlace de la parte dramática de la película. La película es muy sorprendente, incluso hay momentos para mí en esa última hora, y concuerdo con muchas cosas que he visto, hay momentos de 10, hay momentos, por ejemplo, la escena de las carreteras me viene, es una película que en escenas funciona muy bien, ¿no? No la última de la película, pero una escena en las carreteras, una escena donde se juega con los planos, con la música y la imagen se combina de una manera excepcional. Y para mí es de las mejores escenas que he visto este año, eso ya os lo digo. Es una escena que me maravilló cuando la vi y era una inversión increíble en ese momento de la película, ¿no? Pero
era algo que también me pasaba con Licorice Pizza y que me ha pasado un poco. La extensión en algún punto, en algunos tramos, no me ha hecho que la película me acabara de quedar redonda del todo. Y ese segundo tramo, donde sobre todo la película se quiere centrar más, como digo, en Leonardo DiCaprio, que es quien personifica mejor esa forma de combinar, de equilibrar en el director la carga dramática y peso dramático que tiene todo este contexto racial de la película, que se suaviza con utilizar la música constante. La música es un personaje más en la película de Paul Thomas Anderson, de una batalla tras otra, y es lo que más sostiene en esa parte intermedia de la película, esa música, junto a Leonardo DiCaprio, que en esta película me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, a pesar de lo que os he estado comentando previamente, porque personifica muy bien esa parte cómica, ¿no? Esa parte divertida de como casi de sketches, que cada vez va peor la situación. Todo esto gobierna más la película por mucho rato, y entonces me la he sentido un poco a trompicones en algunos puntos, y como os digo, lo que más os destaco y lo que para mí ha destacado más es una última hora final, que la última hora final de la película para mí es brillante, y la primera hora, que la primera hora es un adentramiento en la película increíble, ¿no? Además, destacando otros personajes y sin entrar mucho en detalle en lo que hace concretamente, la actriz que hace de la hija de estos protagonistas con Leonardo DiCaprio, me ha gustado bastante junto al mismo Leonardo DiCaprio, me ha gustado y me ha sorprendido bastante. DiCaprio, Sean Penn y la hija creo que son los que más me han gustado, más me han convencido y más me han adentrado en esta especie como de película trepidante, cómica, dramática, y eso es algo que me gusta de este director, que me está sorprendiendo, y que siempre me gusta como clasificar a los directores como en una posición, en una casilla concreta de algo que me aporten distinto al resto. Y Paul Thomas Anderson, veo que lo que me gusta de él sobre todo es que es un director que es difícil, es inclasificable a veces, es difícil clasificarlo, no sabes, y eso pasaba con Punch Drunk Love, por ejemplo, no sabes si sus películas son de drama, son de crítica, son de sátira, son de comedia, son de terror, son de acción. A veces es difícil, son de románticas incluso, a veces es difícil decidir dónde poner sus películas, y a ratos son una cosa, a ratos son otra, y por lo tanto eso me motiva y me anima a verme el resto de sus películas. Y de hecho, ya digo que de las que he visto no es la que más me ha gustado, no es la que más me ha convencido, porque ese equilibrio no ha funcionado a lo largo de toda la película, y destacando ese último tramo y ese primer tramo, ese inicio y ese desenlace, esa parte a lo mejor que la comedia se ha alargado mucho y el peso dramático se ha perdido, lo he echado en falta quizá un poco más de construcción para que la catarsis, para que el clímax final, sobre todo en el encuentro, en los encuentros finales que tienen los personajes protagonistas, y sobre todo la relación entre la hija y el personaje de Leonardo DiCaprio, que ha habido alguna escena que he intentado construir en el intermedio, pero para mí ha sido algo escaso. He echado un poco en falta que hubiera más peso dramático en esa parte intermedia de la película, ¿no? Y eso lo hubiera sumado un poco más y se me hubiera hecho un poco más memorable. Pero es una película que es muy buena, súper disfrutable, súper recomendable, muy original, muy diferente, de lo más original de este año también, muy entretenida y que me ha gustado bastante. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de una batalla tras otra. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, como siempre, darle like, suscribiros a Mofilmus, dejadme, me gustaría que me dejáis en los comentarios si os ha gustado mucho la película, si sois fans de Paul Thomas Anderson, dónde la colocáis, si la habéis visto, la colocáis como su mejor película o hay otra que os guste más. Todas estas opiniones y también recomendaciones, como os decía, me gustaría, como siempre, que me las dejéis en los comentarios y estaré encantado de leerlas y de responderlas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!